Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar de cómo estamos en materia de la pandemia, del COVID y de otros virus respiratorios, porque aunque estamos mucho mejor, en la medida que estamos vacunados, la propia virulencia de alguna de estas variantes es menos fuerte que antes, pero sigue siendo un problema. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Y con ese fin hemos invitado al experto en estos temas, al doctor Francisco Moreno. Paco Moreno, bienvenido. Gracias, Carlos. Federico, un gusto estar con ustedes. Además, Paco acaba de escribir un libro sobre esto, Historias de la pandemia, donde está la historia de la pandemia, la de él, la de muchos otros, y en blanco que podamos escribir la nuestra. Esperemos que la nuestra sea muy sencilla y sin problemas. Paco, ¿qué le dirías hoy al público? Que estamos en una repunte. ¿Qué tan serio, qué tan preocupados debemos estar? Mira, se está comportando ya el virus como un virus respiratorio. Entonces, igual que la influenza, que parainfluenza, que virus sincicial, que son los virus respiratorios comunes, pues siempre en diciembre bajan las temperaturas, la gente se reúne más, se ventilan menos los espacios y entonces estás teniendo un pequeño incremento. ¿Cuál es el problema en México? Que realmente llegamos mal preparados. ¿Por qué? Porque hay mucha población que no se ha vacunado, hablando de niños menores de 5 años, el grupo de entre 5 y 12 pues ha quedado realmente un grupo grande sin vacunarse y recibir la segunda dosis, y no tenemos buenos refuerzos, porque la realidad es que la vacuna bivalente, que sería excelente, pues no está interesada. Entonces, el problema que tenemos es, sí puede ser un pico más alto. ¿Por qué? Porque la población no está bien protegida, y segundo, porque la población también tiene una fatiga de esto. Ahora, no es tan grave como antes, sí, de acuerdo. La mortalidad en un inicio era 2.1%. De cada 100 se moría 2.1. Ahora es de 0.6. Claro que deberíamos tener acceso a los medicamentos, que no tenemos acceso a los medicamentos, a tener una vacuna más fácil de conseguir, una familia que esté abierta pues a los estados, a las clínicas de vacunación, a pues, las instituciones privadas. 0.6 en el caso de México. ¿Qué sería en otros países? ¿De qué andamos hablando, la mortandad? Más o menos está alrededor de lo mismo y te voy a explicar por qué. Porque realmente tuvimos un contagio muy alto. O sea, muchas de las personas que no están vacunadas tienen inmunidad por haber tenido exposición. Y como comentabas también, el virus, afortunadamente, en una de estas mutaciones que tuvo, apareció Omicron, que además de ser muy contagioso, tenía esta cualidad de que fue menos agresivo, produce cuadros respiratorios más altos, lo cual es malo para los niños, porque los niños pueden sufrir de problemas bronquiales y más si no los vacunamos. Pero realmente lo que estamos viendo ahorita, las subvariantes XBB que tanto ha generado en los medios de que sí es más grave, no, son subvariantes de Omicron que son menos agresivas, muy contagiosas, eso sí, pero afortunadamente no estamos como estábamos antes. Bueno, yo antes de hacerte la pregunta, yo como mexicano te quisiera agradecer el trabajo de difusión que has hecho en estos últimos años, porque la verdad de las cosas, pues tú estabas en tu consultorio muy exitoso y de pronto decidiste salir y comunicar, ir a los medios. Y es un trabajo arduo, es un trabajo desgastante. Y bueno, ya ahora nosotros ya también estamos aquí explotando. A ver, yo traigo aquí mi cubrebocas, ¿sí o no? Porque llegas, tiene señales encontradas, úsese, no se use, porque las reglas no han cambiado demasiado, lugares cerrados, sí, ¿no? Claro. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a hacer es ver que no todos vamos a tener el mismo riesgo. Si eres una persona vulnerable, tienes más de 60 años, tienes obesidad, tienes diabetes, hipertensión, estás recibiendo algún tratamiento inmunosupresor porque tienes alguna enfermedad autoinmune o tienes cáncer y estás recibiendo quimioterapia, te tienes que cuidar más. Claro. Pero es pues realmente lo que deberíamos de hacer ante todas las enfermedades. Ahora, uno piensa, bueno, pues tomar agua embotellada, pues, ni dudarlo, ¿no? ¿Quién va a tomar agua de la manguera? Ahora lo que hemos aprendido es que la calidad del aire que respiramos también es importante. Entonces te metes en un cuarto donde hay 100 personas en un espacio cerrado y sucede, por ejemplo, en migración, ¿no? O sucede Claro. en los transportes públicos. Y entonces es ahí donde hay un número muy alto de contagios. ¿Por qué? Pues porque la calidad del aire es muy mala. La gente se queda dormida en el metro, sí, pero no porque esté cansada, esté intoxicada del CO2 que hay. Eso lo hemos aprendido. Entonces, ahí hay que usar rigurosamente tapabocas independientemente de tu riesgo. Esa es la tendencia. Ahora, como han oído, Nueva York otra vez se empieza a poner el cubrebocas obligatorio en lugares Nuevo cerrados. León lo anunció hoy. Así es. Y Francia está regresando a eso.
creo que al final, si vemos a los que mejores les fue en la pandemia, fue a los asiáticos. Y ellos tenían esta cultura de usar el cubrebocas siempre que iban a lugares cerrados. Nos llamaba mucho la atención que llegaba un tour de gente asiática y todos llegaran con cubrebocas y se estos cuatro. Pero a través de la historia son los que más pandemias han tenido. Entonces, se entiende que probablemente tengamos que dejar esos, pues yo digo, aprendizajes para el futuro, ¿no? Para saber qué podemos hacer, porque seguramente va a haber otras pandemias, espero que no pronto, pero va a haber. Y entonces tenemos que aprender y prepararnos mejor. Fíjate que ahorita que mencionas Asia, por ejemplo, en particular en Japón es notable como cuando alguien tiene gripe, se pone un cubrebocas para no estar regando por todas partes. Y yo creo que eso también hay que asumirlo, no solo para la pandemia, sino para un futuro como algo permanente. Como ¿no? el lavado de manos, todas estas cosas que aprendimos que tienen implicaciones positivas para otras enfermedades. Claro, la salud, hemos aprendido algo que creo que todos los que hemos vivido la pandemia, la medicina preventiva es la mejor, la menos costosa, la que te ayuda a estar bien, trabajando, etc. ¿Y cómo empieza la medida preventiva? Pues con tus medidas de prevención, con tus vacunas, y esto creo que es el aprendizaje que tenemos que tener. El hospital que salvó 150 pacientes, pues hubiera sido mejor que no recibiera ninguno. Ninguno, claro. Ahora, vitaminas, toda esta cosa que también se puso muy popular, pues hay que tomar no sé cuántos suplementos sí, y con que eso estás protegido. Pues mira, la realidad es que son suplementos, como bien tienen el nombre, pero pues, te llama la atención de que de repente dice una persona que pesa, tiene un índice de masa corporal de 35, o sea, con una obesidad, diabético, y dice, dame algo para que esté bien del sistema inmune. Pues no hay nada que te vaya a hacer cambiar los hábitos que tuviste durante 30 años. Creo que el aprendizaje es, no tenemos que buscar qué vitamina es la mejor. Tenemos que buscar estar mejor nutridos, mejor dormidos, mejor comidos y hacer ejercicio. Porque sí, es como cuando va a hacer un maratón. El que lo va a lograr hacer es aquel que está mejor en su salud. Y aquí, desafortunadamente, es como una selección natural que ocurre en la selva. Aquí los que tenían diabetes, los que estaban obesos, los que tenían hipertensos, y desafortunadamente en un país que tomó muy mala estrategia, pues fueron los que acabaron falleciendo. Ahora, No hay atajos, perdón, no hay atajos. No hay atajos. O sea, lo que tú construyes, pues es difícil que lo vayas a cambiar. Que si estás bien y que estás bien cuidado y todo, y tomas 5, tomas vitamina D3, que vitamina D3 hay un estudio que demostró que sí tiene cierta eficacia, bueno, es un suplemento que te ayuda a estar mejor, pero no vas a cambiar pues todo lo malo que has hecho en 3 semanas de vitaminas. Ese es el concepto que quisiera que la gente tuviera, ¿no? De que no hay nada mágico que te vaya a hacer que estés mejor de un día para otro. Ahora, tocamos de lado de pasadita lo de los niños, pero creo que traemos un problema de vacunación severísimo, no solo en el caso de la pandemia, sino el cuadro general de vacunación en México. Yo he visto cifras por ahí de 5 millones de niños que no tienen el esquema completo. Pero regresando al asunto de la vacunación de los niños, pues los niños menores de 5 años deberían de estar recibiendo algún tipo de prevención, de vacuna. La vacuna está aprobada en los Estados Unidos desde septiembre, es de entre 6 meses y 4 años. Es una vacuna, sacó Moderna la vacuna con muy buena eficacia porque, como te mencionaba, al ser un virus Omicron que afecta más la vía respiratoria alta, hemos visto más niños que llegan con esto que llaman croup o que llegan con espasmo bronquial o que hacen alguna complicación. Es claro que también el COVID largo puede afectar a los niños, porque ¿sabes qué está pasando? Que se está perdiendo la cultura de vacunación, porque la gente llega a las clínicas de vacunación y dice, no hay vacuna, regrese en 6 meses, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ve que a su niño no le pasa nada, porque no le pusieron la polio, pero no hay un brote de polio. Pero vamos a crecer con una generación que no recibió buenas vacunas y con la creencia de, pues ¿para qué voy y lo vacuno si no le pasó nada? Porque no ves el beneficio inmediato. Claro. Y de ser uno de los mejores países Teníamos de muy buen, vacunación, claro. ahorita 1 de cada 3 niños mexicanos no tienen el mínimo esquema que dice la OMS, 4 vacunas. Ni siquiera eso. Entonces, es terrible. Ya estamos viendo en otros lugares del mundo que Estados Unidos no es ningún ejemplo de vacunación y estamos viendo brotes de poliomielitis en Nueva York. O sea, no te tienes que ir a los lugares remotos. Y en Londres hubo otro. Y lo triste ahí es que ellos tienen vacuna, pero tienen gente que no cree en ellas. Ponerlas. Y aquí, la verdad es que era un país muy pro vacuna. O sea, realmente era un país que no teníamos problema en cuanto a la gente antivacuna, que
proliferó en la pandemia pues, por muchas razones, ¿no? Pero le quitas la cultura, le quitas esa sensación de que, dentro de las cosas que tengo que hacer con mi hijo es llevarlo a vacunar. Bueno, hoy viene una información sobre las vacunas, las dos vacunas cubanas y la rusa que no tienen una aprobación de la OMS, pero la señal también podría ser negativa, en tanto que si bien no están los estudios que confirmen, pues creo que es mejor que pongan la que llegue, ¿no? ¿O tú dirías que no se la pusieran? Mira, yo creo que aquí hay dos aspectos que son muy buenos. Uno es lo que dice Carlos del Río y Jaime Sepúlveda es hay que promover que nosotros tengamos nuestra producción de vacunas. Claro. ¿Por qué? Porque la teníamos. Y la dejamos ir. Soberanía de vacunas, se llama el artículo o algo así, ¿no? Y ese es una muy buena parte de un aprendizaje en donde tenemos la infraestructura. Hay un instituto de biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son gente increíblemente capaz. Y el otro aspecto es el uso político de las vacunas, porque desde el nombre, ¿no? ¿Por qué le pones Abdalá a una vacuna cuando sabes que ese es el héroe de la novela de José Martí, que liberó a Nubia y que en ese se inspira un poco de la filosofía cubana, ¿no? Y le pones Sputnik, que pues genera inmediatamente el choque con el oeste porque pues, es el satélite con el cual ganaron la conquista del espacio. Entonces, eso te genera un poco de duda. La otra es Soberana, ¿no? La otra vacuna cubana. Y los resultados que publicaron en el estudio de Lancet pues son de fase 2. Es decir, no sabemos bien y además pues son países en donde realmente nunca se sabe la verdad. Así es. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero muchos tienen que estar de nuestro público seguramente preocupados por el long COVID, el COVID largo. ¿Qué podrías como decirles, como cuáles son las cosas que hay que preocuparse, cuándo hay que consultar a un médico, qué sí se puede hacer? Mira, evidentemente lo mejor es la prevención. Lo que realmente es importante es saber que existe. Tardó mucho, y ahí sí es culpa un poco de la ciencia, el reconocer el COVID largo. Es decir, estaban más preocupados porque los que estaban en el barco no se cayeran, es decir, no se infectaran, y los que estaban en el agua sacarlos, rescatarlos. Y veías que esos que salían en la playa, ya decías, ya salió. Están en la playa. Y estos empezaban a decir, oiga, no me siento bien. Y realmente COVID largo es el término que le puso una inglesa en un tuit. Y así eso se hizo famoso. ¿Qué hay? Que existe, que ya hay muchos protocolos de estudio para esto del COVID largo. Para los médicos, no encontrarlo como un basurero, porque ahora resulta que todo paciente que llega a un consultorio y no saben bien qué es lo que tiene, ¿tuviste COVID? Sí, pues tienes COVID largo, porque todo el mundo tuvo COVID, ¿no? Entonces hay que evaluarlo muy bien y es un problema de salud pública muy grande, sobre todo te voy a decir en un área, salud mental. La salud mental, porque COVID afecta el área emocional, produce ansiedad, produce depresión. Si a esto le agregas que llega el paciente y no le creen, pues se deprime más y él se siente fatigado y no se puede levantar. Y esto va a llevar a uno de los problemas de salud más importantes. Bueno, desgraciadamente es otro temota, pero el tiempo se nos acaba de terminar, Paco. Muchas gracias por acompañarnos. Paco, un gusto tenerte por acá. Nos vemos la próxima edición de Primer Círculo. Gracias, Federico. Gracias, Carlos. Un gusto estar con ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.